Buenas tardes. Vamos a continuar, por favor, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 4. Ahí en el verso 1, por favor. Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiendo les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a ver esa parte de las tentaciones, ¿verdad? Vemos aquí el diablo cómo sutilmente, ¿verdad? Cómo sutilmente trata de convencerle de que pues él haga lo que tiene que hacer. Ok, vemos la tentación número 1 en los versículos 3 y 4. Ahí está la tentación número 1. Dice: entonces el diablo le dijo, ahí comienza el diablo con la tentación número 1, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjese que vemos la primera tentación, vemos ahí cómo comienza todo, ¿no? La tentación, y vemos la preparación para servir a Dios. Apenas Jesús estaba en el proceso de los 30 años, ¿se acuerda que fue bautizado? Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, hubo una confirmación, o sea, en la vida de Jesús, ¿verdad? Él se bautiza y bueno, pues allí vemos, ¿verdad? Que va a comenzar apenas su ministerio, pero antes de comenzar el ministerio, pues es pasado por un proceso de prueba. Y ahora entiende usted el por qué muchas veces cuando queremos servir a Dios, vienen luchas, vienen pruebas, vienen circunstancias que luego a veces cuando no estamos bien cimentados en la palabra, nos desaniman. Decían: no, ¿sabes qué? Desde que decidí servir a Dios, le he estado batallando y luego esto, y me está pasando esto, y me pasa lo otro, y me pasa aquello, pero es parte de lo que vemos, o sea, es el proceso, cómo Dios permite que seamos preparados. Y vemos ahí en la vida de Jesús que también Él fue lleno con el Espíritu, y al pasar tiempo a solas con Dios, al ser puesto a prueba, al ayunar y orar, viene la tentación. Y viene la primera tentación que le dice: di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué estaba tratando de Satanás de probar? Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús podría convertir la piedra en pan? No en pan, en el mejor pastelito, en un baguette o en un pan, en un virote salado, que es el mejor pan de todo el mundo. ¿A poco no? Por eso nada más lo venden acá. Jesús podía haber hecho lo que Él quería, pero mire, anótele por favor. La primera tentación significa
satisfacer con su propio poder las necesidades de la vida. Satisfacer con su propio poder las necesidades de la vida. Estaba la tentación de Satanás y la respuesta de Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, el hombre lo que necesita, o sea, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, el pan no es todo en la vida, le está diciendo. Pero Dios sí. ¿Sí o no? Dios es todo de nuestra vida. Entonces, allí le comienza Satanás a decir, a ver, pues, o sea, si tú eres acá bien efectivo, pues convierte esta piedra en pan, ¿no? Mire, y esa es una cuestión de que es importante y es esencial tener victoria sobre la tentación antes que podamos vivir para Dios y ministrar. O sea, es un área en donde Dios nos va a llevar, en donde vamos a ser probados. Van a venir tentaciones, van a venir luchas, van a venir circunstancias difíciles en la vida. Dios lo va a permitir, pero para ser probado, para ser formado y para ser tratado nuestro carácter. Por eso muchos se desaniman en el caminar, se desaniman cuando empiezan las luchas en su vida. Y ¿cuántos de aquí de los que cuando se convirtieron comenzaron a tener luchas? Pues todos, y todos decíamos, oye, ¿qué onda? Nada más le entregué mi vida a Cristo y me corrieron del trabajo. Hoy le entregué mi vida a Cristo y ¿sabes qué? No me la acabo con mis hijos, o en el trabajo, o esto, aquello, aquí. Es eso. Dios está formando nuestro carácter, Dios está tratando con nuestro carácter y debemos de entenderlo. Por eso no debemos de desanimarnos. O sea, Dios tiene todo en control, todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Vamos a ver la segunda. Ahorita le vamos a explicar más a fondo cada una. Ahí en el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ¿verdad? ¿Qué le dijo el diablo, no? Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pregunta, ¿eso que Satanás estaba ofreciendo era de él? Bueno, ahí está la virtud más fuerte de Satanás. ¿Cuál es? La mentira. Verso 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Verso 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos la segunda tentación en los versículos del 5 al 8. Ahí está la segunda tentación. ¿Cuál es? ¿Qué significa la segunda tentación? Bueno, escríbale. La segunda tentación significa alcanzar su ambición mediante componendas o mediante, ¿sí sabe lo que es una componenda? ¿No? Mediante lo que usted le ofrece al tránsito cuando se pase el alto, una ofrenda de amor. ¿Qué era lo que Satanás le decía? Oye, si tú haces esto, yo te doy esto, o sea, un cambalacho. O sea, lo está tratando de ¿qué? ¿Cuál? No, ¿cuál palabra? Sobornar. Lo que usted hace al tránsito cuando se pase el alto ahí. No, yo sé que no lo hace, lo estoy bromeando. ¿Verdad que nadie lo hace? No. Me contestan los que no traen coche. Entonces vemos ahí la segunda tentación, es alcanzar su ambición mediante sobornos, pues. El engaño de Satanás, vemos ahí, ¿verdad? El engaño de Satanás, la afirmación de Satanás y el ofrecimiento de Satanás. Él entrega al mundo a quien quiere. ¡Qué mentira! Dice la Biblia en el Salmo, creo que es el Salmo 24, el mundo y todo lo que en él existe, o sea, de Dios es la tierra y la plenitud. ¿No dice así?
y todo lo que en el mundo existe. Creo que es el Salmo 24. No lo busque, pero creo que es por ahí. Que dice, de Dios es la tierra y su plenitud. ¿Verdad? ¿Es el 24? Sí, ¿verdad? 24:1. Sí, el Salmo 24:1 dice, de Dios es la tierra y su plenitud. O sea, todo. De Satanás no es dueño ni siquiera de su vida. Porque hasta la vida de Satanás le pertenece a Dios. Así de sencillo. Entonces Satanás no tiene nada. Él anda ofreciendo lo que no es de él. Y por eso ahí es donde uno tiene que ser sabio, la verdad, en las tentaciones. Luego después Satanás pinta las cosas de una manera muy bonita, pero es para engañar. ¿Sí? Entonces vemos ahí, vemos por ejemplo la condición de Satanás, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue, el hombre debe de adorar y seguir solo a Dios. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús que lo adorara y lo siguiera a él. Y a cambio de todo eso, pues él le participaba ahí con parte de la tierra y la gente. Pues no es cierto, para nada. Él no puede ofrecer lo que no es de él. Por eso tenemos que ser bien sabios, hermanos, de verdad. Bueno, vamos a seguir. La tercera tentación está en los versos del 9 al 12. Vamos a leer el verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué era lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús en la tercera tentación? Bueno, la tercera tentación significa exhibirse a sí mismo mediante el sensacionalismo. Exhibirse a sí mismo mediante el sensacionalismo. La tentación de Satanás para Jesús era escoger otro camino. ¿Se acuerda que Jesús lo que hacía? Que le decía, sanaba a la gente y le decía, no digas, ¿verdad? No le digas a nadie. O sea, él no, ¿por qué? Porque no quería un sensacionalismo. ¿Y sabe por qué no quería un sensacionalismo? Porque no quería que la gente lo siguiera por las emociones y por los sentimientos, como ahora. Por eso hay muchas cosas que suceden en los tiempos de ahora que ni cuenta se dan. Mire, cuando los jueves que estamos viniendo, que oramos por los enfermos, la verdad, nosotros solamente hacemos lo que la Biblia dice. Ponemos manos sobre los enfermos, ministramos a la gente, pero al final de cuentas, el que hace la obra es Dios. Y a veces ni siquiera nos imaginamos el milagro que Dios está haciendo en la gente. Y qué bueno que no sabemos, porque si no al rato nos vamos a atribuir una gloria que no nos corresponde. La gloria solamente le corresponde a Dios. Y por eso Satanás quería que a ver, aviéntate para que veas. O sea, él quería tratar a Jesús como un actor del circo. Aviéntate y luego tus ángeles van a mandar por ti, ¿verdad? Pues no, Jesús no era ningún actor de circo. Y por eso Satanás le empieza a dar instrucciones. No, ¿sabes qué? Hazlo, mira, haz esto y esto. Y pues no, espérate. La respuesta de Jesús fue, el hombre debe de adorar y seguir solamente a Dios, nada más. O sea, entonces, Satanás le está tentando a que escoja otro camino. O sea, Satanás también lo está tentando a que use mal y que tuerza las escrituras para fines propios. Sí, ¿verdad? Porque, pues, es como si usted y yo tenemos fe, y vas a ver, mira, me voy a aventar del último piso para que veas que Dios me va a salvar, ¿verdad? Y ahí, por más fe que tengas, ¿verdad? Pero Dios no nos ha llamado a andar de sensacionalistas. Por eso es la gente esa que anda ahí, como esos predicadores que luego se quitan el saco y se lo avientan a la gente, y luego aquellos que oran, ¿verdad? Y que pasan la mano y luego la gente comienza, o sea, o que vienes y pasas adelante y que oran por ti y te andan tumbando, la verdad. Te andan tumbando. Eso es puro sensacionalismo.
O todos esos pastores que ahorita van a caer piedras del cielo, ¿verdad? Brillantes y diamantes y de todo ese tipo de cosas. ¿Sabe qué? Dios no nos llamó a ser cirqueros. Eso es el sensacionalismo. Y eso era lo que Satanás le ofrecía a Jesús. Ofrecer una religión de sentimientos. La gente, por eso vemos a tantos lugares, ¿verdad? Venga traiga su vasito de agua, ¿verdad? Y el pañuelo santo y la flor de no sé quién y venga el domingo en la reunión de las 10:30 de la mañana, traiga su pañuelo y traiga su vasito con agua del río Jordán qué tristeza, la verdad. Entonces, no es así. Vemos entonces que mire, ninguna tentación ha confrontado al hombre que no haya sido vencida por Jesucristo. Ninguna tentación ha confrontado al hombre que no haya sido vencida por Jesucristo. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús fue probado en todo y no se encontró en él pecado. O sea, en todo. Y no se encontró en él pecado. Entonces, es lo que nos muestra este pasaje. En su confrontación, Jesús revela lo que hay detrás de cada tentación y cómo vencerla. Una vez conquistada, podemos vivir una vida victoriosa y servir eficazmente a Dios. ¿Sí? Vemos ahí en el verso 1 y 2 la tentación y la preparación para servir a Dios. En el verso 1 y en el verso 2, cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, o sea, Dios lo estaba preparando para el ministerio que venía. Y por eso ese tiempo aparte, Jesús esos 40 días los iba a ayunar y a orar y a pasar tiempo con Dios. Y sabes, Satanás sabe perfectamente, ¿verdad? Ahí que Jesús va este tiempo ahí y pues va y es donde trata de ponerle un 4, una tentación, 3 tentaciones, pero sin embargo vemos a Jesús saliendo victorioso. Y Jesús revela lo que hay detrás de cada tentación y cómo vencerla, ¿no? Y una vez conquistada podemos vivir una vida victoriosa y servir eficazmente a Dios, de verdad. Así es de que ya vimos ahí en la primera tentación, satisfacer con su propio poder las necesidades de la vida, ¿no? Y pues no, Jesús estaba siendo preparado, ¿no? Entonces, venía un tiempo de preparación para el ministerio de Jesús, y Jesús estaba siendo preparado para servir a Dios. Estaba a punto de lanzar la obra más importante jamás realizada por el hombre. Ese era el proceso de Jesús. La obra de Jesús determinaría el destino eterno del mundo y de cada hombre en el mundo, ¿sí? Jesús tenía que ser fortalecido y preparado a la perfección. Y 2 cosas se involucraron en su preparación. Vemos ahí el plan de Dios. Jesús tenía que estar totalmente entregado a cumplir el plan de Dios, pase lo que pase. El plan de Dios, ¿cuál era el plan de Dios para Jesús? ¿El camino a dónde? A la cruz. Ese era el plan de Dios. El camino del sacrificio y del sufrimiento para ayudar a otros. Por eso Isaías 53 nos habla y dice que por sus llagas hemos sido curados. Llevó nuestras cargas sobre sus hombros. O sea, esa era la preparación que Dios estaba trayendo a la vida de Jesús. Entonces, era preciso que Jesús obtuviera la victoria una vez para siempre. No es que no volvería a ser tentado, habría otras tentaciones, pero necesitaba un momento vigoroso de victoria para mostrar que podía conquistar la tentación, ¿sí? Segundo, la preparación de Jesús involucraba una necesidad personal de fortaleza y seguridad, y la única forma en que Jesús podía ser fortalecido y obtener la seguridad era por la tentación, era por la prueba. Es como los médicos. Cuando usted va con el cardiólogo, bueno, los que ya tenemos años, los que ya estamos avanzados, el cardiólogo dice, mira, pues te hace un
un examen, ¿verdad? Y hace un electrocardiograma y ve tu corazón y todo eso, y me dice, no, mira, todo lo veo bien, pero me gustaría que tú subieras a la banda, a la prueba de esfuerzo, a la prueba. Y sabe, muchos se han infartado en la banda. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahí es donde es una preparación para saber exactamente cómo está tu corazón. Y los ponen a hacer ejercicio ahí, ¿verdad? Y yo tengo un amigo de la infancia que él se sentía mal. Entonces fue con el cardiólogo y le dijo al cardiólogo, tómate un par de aspirinas, ¿no? Ahorita en el trayecto, y ya cuando llegues aquí ya te hicieron efecto y te hago un examen. Y le hizo el electro y estaba bien. Dice, mira, aparentemente todo está bien, no hay ningún problema, pero me quisiera ir a donde verdaderamente sale lo que tú tienes en tu corazón. Si tu corazón está bien, no va a haber problema. Pero si hay algo mal, aquí va a salir. Entonces se subió, dice que él que comenzó la prueba y pues no tardó mucho cuando empezó a sentirse mal y se infartó. Lo tuvieron que operar de corazón abierto porque tenía varias arterias tapadas. Entonces salió lo que estaba ahí adentro. O sea, y sabe, muchas veces Dios permite que seamos probados en la vida precisamente para saber de qué estamos hechos, de qué estamos formados. Entonces, yo sé que es un tiempo difícil cuando estamos pasando por el tiempo de la prueba, por el tiempo de la confrontación, por el tiempo de sufrimiento, pero ahí es donde Dios se manifiesta. Solamente los que no son hijos de Dios, esos no pasan por ese tipo de circunstancias muchas veces, ¿verdad? Porque dicen, bueno, sí pasan pruebas, pero no dentro del plan y del propósito de Dios. Pero cuando usted y yo somos cristianos, le hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos con el deseo de servirle, vamos a ser probados, o ya hemos sido probados en alguna circunstancia. ¿Ustedes cuántos de aquí ya han sido probados? Mire, pues la mayoría. ¿Y cuántos de aquí todavía vamos a seguir siendo probados? Pues todos. Dice en Corintios, mientras haya lucha y sangre, mientras haya vida, está diciendo Pablo, mientras haya lucha y carne, mientras exista la lucha y la carne, va a haber tentación y va a haber pruebas en la vida. O sea, eso quiere decir, la lucha y la sangre y la carne quiere decir mientras haya vida, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo. Y bueno, Jesús pasó por ese tiempo difícil. Entonces, la única forma en que Jesús podía ser fortalecido y obtener la seguridad era por la tentación. Tuvo que luchar contra la tentación para alcanzar la fuerza y el vigor. Imagínese, dice que eran 40 días, dice el verso 2, por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. ¿Cómo estaba de hambre Jesús? Ahora, no pierda de vista que Jesús también era hombre. Aunque era hijo de Dios, también se hizo hombre y tenía hambre, como usted y como yo. Entonces imagínese que Satanás le dice, oye, pues tú puedes convertir esta piedra en pan, tú lo puedes hacer. Pero sin embargo él dijo, no. Satanás lo estaba orillando o tentando a que utilizara el poder para satisfacer sus propios deseos. Y sabe, eso nos lleva a un principio bien importante en la vida. Lo que Dios te da no es para ti solo, no es para ti, es para que lo compartas con los demás. O sea, digo, qué ilógico sería que que Dios nos diera a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, que Dios te usara en sanidad y no la utilizaras con los demás, ¿verdad? Sino que tú pudieras sanar, por ejemplo, por ti, ver mismo, ay, me duele mucho la cabeza, y pones la mano y te sanas. Pues sí, ¿verdad? Pero qué ilógico. Al rato diríamos, no, pues nada más para mí lo puedo utilizar. Pero no, lo que Dios nos da es para compartirlo con los demás.
y además eso no debe de ser el camino, precisamente, tratar de utilizar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así de que luego hay mucha gente que luego comienza, ¿verdad? Que van y algunas cosas, dice, vas a ver ahorita, en el nombre de Jesús, vas a ver que voy a detener que no pase esto. Espérame, al final de cuentas Dios es el que determina lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, a veces nosotros nos tomamos ciertas atribuciones que no nos corresponden. Y así es. Entonces, eso era lo que Satanás quería, ¿no? Que Jesús supliera sus necesidades para él mismo. Entonces vemos aquí, los dos primeros versículos muestran las 4 cosas esenciales para la preparación, ¿sí? Las 4 cosas esenciales para la preparación. Jesús tenía que ser preparado para servir a Dios. Fíjese, Jesús tenía que ser preparado para servir a Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar preparados para servir a Dios? Si Jesús era hijo de Dios y tenía que ser preparado para servir a Dios, ¿cuánto más usted y yo si queremos servir a Dios? Vemos la primera de estas 4 cosas esenciales para la preparación. ¿Cuál es la primera? ¿Fue lleno de qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted se fija ahí en el versículo, en estos primeros 2 versículos se menciona 2 veces el Espíritu Santo. Entonces, Jesús tuvo una experiencia dramática con el Espíritu en ocasión de su bautismo, ¿se acuerda? Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu. Sí, entonces, dice que, vemos ahí que Jesús fue llevado, en el verso 2, en el verso 1, dice, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, la persona tiene que estar en el Espíritu para ser guiada por el Espíritu de Dios. Jesús fue llevado a pasar tiempo a solas con Dios. Fue llevado para estar totalmente solo en el desierto. El tiempo a solas, Jesús, era el tiempo que Jesús lo había planeado, de verdad, era necesario para la preparación. Por eso, si tú vas a hacer, mire, toda persona que predica, que enseña, que ministra de alguna manera, toda la gente tiene que pasar tiempo a solas con Dios. Todo. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? Cada quien sabe, pero es necesario pasar tiempo a solas con Dios. Y a solas me refiero a solas, con nadie más. Jesús fue llevado para ser puesto a prueba. Las pruebas nos endurecen, nos fortalecen, nos dan mayor seguridad de que podemos encarar cualquier circunstancia futura. Eso era lo que Dios estaba permitiendo en la vida de Jesús también, que se fortaleciera, que se endureciera, para que tuviera más seguridad de que podemos encarar cualquier circunstancia. Y después de todo ese tiempo de preparación en la vida de Jesús, vemos cómo comienza su ministerio y la verdad, vienen otro tipo de ataques por todos lados y sin embargo Jesús pudo salir victorioso en todo momento. Pero esto fue también previo a la preparación que tuvo a través de las tentaciones. Entonces, vemos ahí definitivamente este tiempo que Dios le permitió pasar a Jesús, ¿no? Entonces, mire, hay 6 cosas que debemos conocer en cuanto a la tentación. Número uno, la tentación tiene su raíz más profunda en la pasión, el apetito. La tentación tiene su raíz más profunda en la pasión, el apetito, ¿sí?
Y puede poner ahí, ponga como referencia, nada más, ahorita luego ya los lee, Marcos capítulo 7, verso del 20 al 23. Marcos 7, del 20 al 23, cuando dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Sabe? En estos versículos que le estoy diciendo, si usted se pone a estudiarlos, usted va a encontrar en estos, ¿qué son? ¿De cuántos le dije? ¿De qué a cuál? Del 20 al 23, 1, 2, 3, 4. En estos 4 versículos, usted va a encontrar 13 actitudes del corazón. Ahí anótele 13 actitudes y luego se pone a leerlos ya detenidamente y vea las 13 actitudes. Yo me puse a leerlas un día y las subrayé. Y bueno, vemos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 13 actitudes del corazón. O sea, esas están aquí adentro. 13 actitudes, ahí nada más en esos 4 versículos. Usted encuentra 13 actitudes del corazón. Qué tremendo, para que vea. Por eso la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. ¿Quién lo podrá conocer? Solamente yo, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vemos que la tentación, estoy en el punto número 1 todavía, vemos que la tentación proviene directamente del interior, del corazón del hombre, no de fuera, y no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13 dice eso. O sea, estamos hablando, Dios no tienta a nadie en el sentido malo. ¿Está de acuerdo? Lo que Dios hace es cuidar de su pueblo cuando soporta la tentación, fortaleciéndolo para sobrellevar la tentación, ¿no? De esa manera le enseña disciplina y obediencia para obras mayores. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Punto número 2. Ninguna persona confronta tentación alguna. Ninguna persona confronta tentación alguna que no sea común a todos los hombres. Repito, ninguna persona confronta tentación alguna que no sea común a todos los hombres. Como base, digo ahí como respaldo ponga 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, póngale ahí. Y dice el verso se lo leo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces vemos el punto 2, que la tentación, que ninguna persona confronta tentación alguna que no sea común a todos los hombres. O sea, la tentación que tú tienes, mira, no te sientas tan chido ni tan especial como para que tú creas que a ti te están tentando de alguna manera diferente a todos los demás. No, la tentación es la misma para todos, porque son tentaciones humanas. Y déjame decirte algo, cuando son malas las tentaciones, usted sabe que todo lo que Satanás hace es repetitivo. ¿Cuántas veces vemos ahí que en el trabajo, que el hombre, el gerente, platicando con la secretaria, tiene problemas en su casa, luego comienza a platicar con la secretaria, luego le invita a tomar un café para seguir platicando y se envuelven en una relación sentimental
y termina engañando a la esposa. Y eso es en un lado. Y si usted se va al otro lado del mundo, allá probablemente hay otro hombre que trabaja en una oficina, que tiene problemas con su esposa, que platica con la secretaria o con la compañera, y luego se van a tomar una copa, un café, a comer, y caen. Y si va a la otra parte del mundo, el diablo es repetitivo. Y por eso dice que ninguna persona confronta tentación alguna que no sea común a todos los hombres. Así es sencillo. O sea, son las mismas. O sea, por eso digo, no se sienta tan especial o tan acá decir, no, es que lo que me está pasando a mí no le ha pasado a nadie. No. Común. Punto número 3. Dios no permite que el cristiano sea tentado. Dios no permite que el cristiano sea tentado más allá de lo que puede soportar. Siempre, punto y seguido, siempre hay un camino de salida. Siempre hay un camino de salida. Repito, Dios no permite que el cristiano sea tentado más allá de lo que puede soportar. Siempre hay un camino de salida. Y pongo otra vez como base 1 Corintios 10:13, porque ahí está la respuesta, que dice que juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida para que podáis soportar. Mire, por eso es cuando uno escucha a la gente que dice, no, es que sabes que está bien difícil, no puedo, ¿no? Pues yo vengo de una vida en la que la verdad, para mí era una tentación el cigarro, era una tentación la cerveza, el alcohol, y bueno, yo era ya cuando comencé a tener un trabajo más ejecutivo, pues yo era de whisky, y a mí me fascinaba el whisky, y más que tequila y todo eso, el whisky. Y a veces llegaba la gente, ¿verdad?, cuando no era cristiano, y yo, ándale, vente, vamos a echarnos un whisky. Y pues yo decía, órale. Cuando yo me convierto, ¿verdad?, al Señor, el Señor me rescata de esa vida. ¿Y sabe qué? Llegaban los clientes en el banco, ¿verdad?, y me decía, ¿qué onda? Vamos a comer, ¿no? Nos echamos un whisky, ¿qué te parece? Y por dentro empezaba la maquinaria a trabajar de la tentación. Y decía, sí, no, qué padre, no, pero yo ya siendo cristiano. Pero ¿sabe qué? En ese momento llegaba algún pensamiento y me decía, la naranjada te va a quitar la misma sed que te quita el whisky. Y yo le decía, sí, te acompaño, me voy a tomar una naranjada. No, un whisky, no, ya no tomo, no estoy tomando. ¿Por qué no tomas? 1, porque quiero agradar a Dios. 2, porque no me conviene. 3, porque yo quiero el día de mañana tener autoridad y testimonio delante de mis hijos, y no lo voy a hacer. Y me respetaban, pero sí, claro que entra la tentación. Ay, ¿cuántas veces estaba uno ahí y decía uno, ay, híjole, traigo una sed, ¿cómo se me antojaría una cerveza? Pero en ese momento tú ves un frasco de botella, un frasco de agua, bien helado, te lo tomas y quedaste más a gusto. Entonces, Dios siempre nos va a dar siempre una salida en medio de cualquier tentación, de cualquiera. Dios siempre va a poner una salida. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchas veces nos sentimos más sabios que Dios y no agarramos la salida. Y es cuando el hombre comete el error y se clava en esa tentación y cae. Yo tenía un amigo hace muchos años que murió. Por ese amigo yo comencé a ir a casa de la que es mi esposa. Y un día estando ahí afuera de casa de ella me dijo, fíjate, Toño, él tenía un problema. Él era alcohólico. Y en ese tiempo él acababa de salir del hospital porque pues, lo habían estado, ¿cómo le llaman ahí? Le habían restaurado porque era de esos que caían a la calle y órale, por semanas y meses agarraba el alcohol. Entonces apenas se acababa de recuperar y estábamos arriba de su carro y me dice, fíjate, Toño, que me dice el doctor algo que yo no le creo. Se me quedó grabada esa palabra de él. Me dice, ¿tú crees el doctor me anda asustando? Y le digo, ¿pero por qué? Dice, ya me dijo, me anda queriendo asustar. Me dice,
la próxima copa que tú te tomes te va a matar. ¿Tú crees? Está loco este cuate, mano. ¿Una copa me va a matar? Ay, qué exagerado, ¿no? Pues yo tenía que 17 años, 16, 17 años, ¿no? Pues yo no entendía muchas cosas, ¿no? Y yo decía, pues sí, qué exagerado el doctor, ¿no? ¿Cómo una copa te va a matar? Pero ¿sabe? Lo que el doctor no estaba viendo la primer copa. Estaba viendo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, porque un alcohólico, estoy hablando de un alcohólico en el mundo que no tiene a Cristo, que no tiene fuerza de voluntad para decir, ellos dicen, solo por hoy, ellos van al día, solo por hoy, por estas 24 horas no beberé, pero ¿sabe qué? Después, un amigo que estaba con él en una cantina que llegaron y dice, ¿sabes qué? Vámonos a la barra a tomar. Y dijo él, oye, pero tú no puedes tomar. No, nomás me voy a tomar una, para irle a echar en cara al doctor que no es cierto, que como una copa me va a matar. Llegaron y se sentaron en la barra y pidió un tequila. Y le dijo, sírveme un tequila. Y dice que este hombre estaba sentado en la barra viéndose, ya ve, en las cantinas, bueno, los que conocen las cantinas tienen un espejo, las cantinas ahí, y entonces él estaba sentado en la barra y tomándose el tequila y viéndose al espejo. Y se terminó el tequila y luego volteó a ver al otro y le dijo, qué exagerado el médico, ve, ya me tomé la primera y no me mató. Pero ahí comenzó su desenlace. Le dijo al cantinero, sírveme otra. Volvió a recaer. Su hígado ya no lo resistió. Entró al hospital, murió de cirrosis hepática, donde ya no salió. Esa copa que el doctor le dijo, la siguiente copa te va a matar. Esa copa lo mató. Cayó en la tentación. El amigo le decía, ya no tomes, ya te tomaste la primera. ¿Para qué? Ahora sí, ¿para qué tientas a Dios? Dijo, no, nada más para demostrarle. El amigo le decía, ya no tomes, ya no tomes, ya no tomes. ¿Sabe? Dios siempre nos va a poner a alguien o nos va a poner alguna circunstancia donde siempre nos va a sacar de la tentación. El problema es que no seas lo suficientemente sabio como para agarrar la salida en ese momento. Si no eres sabio y no agarras la salida, no es de dudar que caigas ahí, que caigas en la tentación. Aquí nos quedamos. Acuérdense, vamos en el punto 3.